Hablando de la revocación de mandato, como todos sabemos, se cumplió el requisito constitucional y también aquel establecido dentro de la Ley Federal de Revocación de Mandato en cuanto a la solicitud para iniciar este proceso de revocación de mandato. Sabemos que este es un derecho ciudadano que solamente pueden pedir los ciudadanos y era necesario que se recolectara al menos el 3% de las firmas de las personas inscritas en el listado nominal de electores, y siempre y cuando esta solicitud correspondiera a por lo menos 17 entidades federativas y que éstas representen como mínimo el 3% de la lista nominal de cada una de estas entidades federativas. Por lo tanto, el proceso de revocación de mandato tendrá lugar el próximo 10 de abril del año 2022. Sin embargo, habremos de señalar que este proceso de revocación de mandato no solamente va a resultar ilegal, sino también inconstitucional. Si les interesa conocer más sobre este tema, los invito a ver el presente video. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal, un espacio en donde discutimos y analizamos temas legales de interés. Mi nombre es José Neptuno Martínez y soy abogado. Como ya lo dijimos al inicio, el tema que les voy a compartir en este video es de gran importancia, sobre todo por las implicaciones y la trascendencia que este proceso de revocación de mandato va a tener en nuestro país. Se trata de un procedimiento histórico en nuestro país, pues es la primera vez que se va a llevar a cabo y está en juego nada más y nada menos que la permanencia del presidente de la República. Sin embargo, amigas y amigos, antes de entrar al tema central que nos trae a este video, les debo de aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político, no soy ni chairo, no soy conservador, no soy fifí, no soy neoliberal, simplemente soy un abogado que les quiere expresar mi preocupación desde el punto de vista legal en cuanto a este procedimiento de revocación de mandato. Para iniciar con este tema, habremos de señalar que dentro de la propia ley se establece que este proceso de revocación de mandato solo va a proceder por mayoría absoluta, la cual va a estar precedida de una declaratoria de validez que sea emitida por el propio Tribunal Electoral, en donde se va a indicar que la participación total de la ciudadanía dentro de este proceso de revocación de mandato fue de al menos del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En este caso, el resultado, si se cumple este parámetro del 40%, va a ser vinculatorio para el presidente de la República. Entonces, refiriéndonos al listado nominal, bueno, que es aquel que contiene a todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción y que ya cuentan con una credencial para votar con fotografía y que esté vigente, tenemos que al corte, es decir, al 4 de febrero del año 2022, el listado nominal asciende a la cantidad de 93.196.659 ciudadanos registrados. Esto, como se los menciono, es al 4 de febrero del año 2022. Tomando como base el número que ya les mencioné, tenemos entonces que este 40% que se encuentra establecido dentro de la ley para que el proceso de revocación de mandato sea vinculatorio debe de ser el equivalente a que en el día de la elección voten al menos 37.278.663 ciudadanos. Entonces, en este caso, el resultado va a ser vinculatorio. Entonces, dentro de la propia ley también se establece que, si los resultados de la jornada de la votación ciudadana indican que procede la revocación de mandato porque se cumplió con este 40%, entonces la persona titular de la presidencia de la República se va a entender separada definitivamente del cargo. Y esto será cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. Entonces, para tales efectos, el Tribunal Electoral va a notificar de inmediato los resultados de esta revocación de mandato, en primer término al presidente de la República, en segundo término al Congreso de la Unión, tercer término a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vendrían a representar los tres poderes de la Unión, y también obviamente al Instituto
Nacional Electoral. Entonces, amigas y amigos, ustedes ya ven la importancia y trascendencia que tiene este proceso de revocación de mandato, porque los efectos son vinculatorios y son inmediatos. Una vez que hemos establecido lo anterior, vamos entonces a proceder a explicar por qué este proceso de revocación de mandato resulta contrario a la Constitución y contrario a la propia Ley Federal de Revocación de Mandato. Es aquí en donde vamos a encontrar nosotros dos etapas de ilegalidades. La primera de ellas las vamos a encontrar recogida precisamente dentro de la pregunta que se va a plantear o que va a estar contenida dentro de la boleta electoral. Como ustedes saben, bueno, cuando ustedes vayan a votar dentro del proceso de revocación de mandato, les van a entregar una boleta que va a contener una pregunta y ustedes van a tener que decidir sí o no. Entonces, el texto que se estableció, bueno, que fue validado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el siguiente. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza? Ojo, o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Esta última parte es la que resulta totalmente inconstitucional. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque resulta contraria a lo que se establece dentro del artículo 35, fracción 9 de nuestra Constitución, al introducir un elemento en contra de la naturaleza de la propia revocación de mandato. Como ustedes saben, nuestra Constitución, pues bueno, es la ley fundamental, es la ley máxima, no puede haber ninguna ley que esté por encima de la Constitución y que vaya en contra de ella. Entonces, dentro de este texto constitucional, nosotros no encontramos por ningún lado la palabra o la afirmación de que esto sea una confirmación de mandato, ¿no? En el texto constitucional se habla de revocación de mandato, en ninguna parte vamos a encontrar que diga o confirmar el mandato, es decir, no se establece esta dualidad que vamos a encontrar establecida dentro de la propia pregunta, ¿no? La pregunta debe de estar encaminada específicamente a la revocación de mandato y no a una confirmación, porque les digo, de esta manera se estaría desvirtuando la naturaleza de la propia revocación de mandato. Ahora bien, como ustedes saben, uno de los partidos políticos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esta pregunta. Derivado de esta acción de inconstitucionalidad, habremos de mencionar que 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron por declarar inconstitucional esta pregunta, así como el artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que establecía o que daba la posibilidad de que se pudiera entender como una confirmación de mandato. Lo anterior lo consideraron precisamente porque va en contra del texto constitucional, en donde en ninguna parte vamos a encontrar nosotros que hablen de confirmación. El texto es claro, habla de revocación de mandato, entonces no es válido que introduzcan un elemento ajeno, extraño, que no se encuentra previsto en la Constitución. Sin embargo, aquí viene la parte que resulta más preocupante y que fue la que vino a matar en definitiva este tema de la inconstitucionalidad. Resulta ser que hubo 4 ministros que votaron por declarar constitucional esta pregunta y por ende el artículo. Entonces, por lo tanto, con estos 4 votos no se alcanzó la votación mínima calificada de 8 votos que se establece en la Constitución para que, pudiera declararse la inconstitucionalidad y la invalidez de este artículo. Aquí fue una acción de inconstitucionalidad, entonces nada impediría a que los ciudadanos o alguna otra persona legitimada pudiera interponer un juicio de amparo en contra precisamente de esta pregunta. Ese es entonces el primer vicio que vamos a encontrar nosotros contenido en el proceso de revocación de mandato. Entonces, ahora habremos de referirnos al segundo y, una vez que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato, este va a resultar total y absolutamente ilegal. ¿Por qué afirmamos lo anterior? Nosotros vamos a encontrar que dentro del artículo 41, segundo párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato, se establece que el instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Es decir, ¿cuál es el proceso electoral anterior? Fue aquel en donde se eligió precisamente al presidente de la República. Entonces, tenemos nosotros que en la elección del 2018 se instalaron 156,807 casillas aprobadas.
Sin embargo, bueno, ya sabemos nosotros también esta historia de que el presidente de la República le ordenó al Congreso de la Unión que hiciera un recorte sustancial al Instituto Nacional Electoral. Entonces, aquí el instituto de inmediato declaró una insuficiencia presupuestal para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Entonces, ustedes recordarán que, bueno, el INE, atendiendo al principio de certidumbre jurídica mientras solucionaba este tema, emitió un acuerdo en donde, bueno, acordó posponer temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato. Mientras tanto, no gestionara recursos adicionales al Congreso de la Unión, a quien se le pidió reconsiderara esta postura. Incluso lo vieron con la Secretaría de Hacienda. Entonces, por eso no es que se haya suspendido el proceso de revocación de mandato como maliciosamente se manejó en los medios de información, sino únicamente se pospuso para llegarse de los fondos necesarios. Sin embargo, bueno, también nosotros vimos que fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en una decisión al vapor, una decisión muy rara en donde no votaron la mayoría de los ministros, un proceso que, pues bueno, nadie entendió del todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE que levantara esa suspensión y que llevara a cabo el proceso de revocación de mandato a como diera lugar, porque se tenía que cumplir con el mandato constitucional, puesto que ya se había cumplido con el requisito de las firmas. Entonces, tomando en consideración lo anterior y partiendo de que no tiene los recursos necesarios para, bueno, instalar el número de casillas que se instalaron en el 2018, el INE optó por modificar sus lineamientos y en donde se estableció que únicamente van a instalar 57,000 casillas. Esto es menos de la mitad de las que se instalaron en el proceso electoral del 2018. Entonces, el INE para estos efectos va a partir del número de casillas que se instalaron para la consulta popular. Que ojo, esto no es un proceso electoral, ¿no? El artículo 41 habla, ¿no?, que debe ser la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, haciendo referencia al proceso de la elección del presidente de la República. Entonces, aquí tenemos que tanto el Congreso de la Unión como la Suprema Corte de Justicia de la Nación orillaron al INE a poner parches legales en algo que no está permitido. ¿A qué me refiero? Les digo, el artículo 41, segundo párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato es claro, ¿no? Aquí en la ley no se establece en ninguna parte que, bueno, que en el caso de que el INE no llegue a contar con el recurso presupuestal necesario, bueno, va a poder instalar un número menor de casillas, o que se va a poder hacer referencia o establecer las mismas casillas que se usaron en determinada consulta popular o X o Y, ¿no? La ley es tajante, es clara, no se puede ir en contra de la ley. Una ley de esta importancia basada en el texto constitucional no da pie a que se interprete. Entonces, por lo tanto, esto que hizo el INE es una ilegalidad, les digo, que orillada o empujada principalmente, como ya se los mencioné, por el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta instalación de estas 57,000 casillas es ilegal, vicia totalmente el proceso de revocación de mandato, no es permitido porque esto va en contra de lo que se establece dentro de la propia ley. Vamos entonces a suponer que se llegara a dar el remoto caso que se actualizara el porcentaje del 40% requerido por la ley para que el proceso de revocación de mandato sea vinculatorio y por lo tanto se pueda separar al presidente de la República. A ver, ustedes ya que conocemos estos vicios que yo ya les expuse, que yo estoy convencido de que sí se dan, ¿ustedes no creen que inmediatamente el partido del presidente o sus allegados impugnarían de inmediato esta elección? Por supuesto que lo harían, yo lo haría, les digo, yo soy abogado, yo estoy analizando, yo si viera que se dan estas circunstancias, ¿no? Suponiendo, no haciéndole como se dice el abogado del diablo, yo impugnaría esta elección porque no solamente es inconstitucional por el tema que ya les mencioné de la pregunta, sino porque violenta lo que se establece dentro de la propia ley. Entonces, derivado de esto que les menciono, creo yo existen altísimas posibilidades de que se declare la nulidad de este proceso de revocación de mandato. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser entonces nuestras conclusiones? Pues esas que ya les mencioné, ¿no? De que esto se trata de un proceso de revocación de mandato que incluso está viciado desde su origen, porque como ya se os dije, la Constitución establece que es un derecho de los ciudadanos. Realmente este proceso no lo promovieron los ciudadanos, ¿no? Este proceso sabemos todos quién lo promovió, cuáles son los motivos,
Quien recolectó las firmas, pues bueno, fueron asociaciones civiles afines al propio partido gobernante. A mí algo que me sorprende, amigas y amigos, y que me preocupa muchísimo como abogados, es el nulo estado de derecho en el que vivimos, ¿no? Es increíble cómo vemos que todo mundo en México violenta las leyes, empezando por el presidente de la República, en segundo término por el Congreso de la Unión y en tercer término por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera declarado constitucional el texto que se va a contener en la papeleta y el propio artículo, siendo que es claramente inconstitucional? Entonces sorprende, ¿no? El estado de ilegalidad en el que vive México y cómo algo tan importante que es este proceso de revocación de mandato, que está en juego la presidencia de la República, que puede tener un impacto brutal, tremendo en la vida nacional, en la vida electoral, pues bueno, que esté plagado de ilegalidades, ¿no? Que se le estén poniendo parches para que, pues bueno, complacer a cierto grupo, ciertas personas. No sé cuál es lo que está verdaderamente detrás de esto. Se menciona mucho, pero bueno, aquí no estamos para hacer conjeturas, pues bueno, o chismes, sino estamos aquí para analizar desde el punto de vista legal qué es lo que puede suceder. El proceso chicaneado, ¿no? Como se dice, lleno de parches legales, ¿no? Entonces aquí podemos decir que, pues bueno, aquí solamente hay alguien que saldrá beneficiado, que terminará ganando aún perdiendo. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise compartir. Me gustaría mucho conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Coinciden con nuestro análisis, con nuestro señalamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Los invito a que ahí en la sección de comentarios me los dejen. De igual forma, si les gustó este video, los invito a que le den like, que lo compartan entre sus amistades y familiares, que sepan que les gusta estos temas. Y si no lo han hecho, amigas y amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic ahí en la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos. Y bueno, pues me despido y nos vemos hasta la próxima.